buenos días. Soy el agente 001. Y yo soy el agente 007. Hoy les venimos a presentar los resultados de la operación MacPato. Un análisis exploratorio de datos diseñados para transformar la inteligencia de los datos en una ventaja estratégica. Nuestra operación sigue un protocolo riguroso que presentaremos en el siguiente orden. La primera fase de nuestra operación consistió en el reconocimiento inicial del terreno, a que nos enfrentábamos. La fase 2 fue el protocolo de limpieza, para hacer más fácil nuestro trabajo. La fase 3 consistió en análisis profundo, investigar, mirar. La fase 4 fue llegar a conclusiones estratégicas con este análisis que habíamos hecho. Y por último, en la fase 5 fue delegar todo nuestro trabajo y toda nuestra investigación a una sala de mando. La misión surgió con una idea clara. ¿Qué problema de negocio se puede resolver con este dataset? La respuesta es clara, un desequilibrio crítico entre la inversión de campaña y las tasas de conversión, aproximadamente del 10%. El objetivo de esta operación es más que corregir esa ineficiencia, identificar los factores que nos pueden llevar al éxito. Ahora damos paso a la fase 1. La primera fase consiste en analizar el dataset tal cual fue recibido, es decir, en bruto. Aproximadamente son 41.000 expedientes. El análisis univariado y variado sobre estos datos crudos nos da el panorama inicial, algo bastante interesante, revelando un fuerte sesgo de variables clave, además de que hay presencia sistemática de variables de datos faltantes. Tenemos tres grandes problemas. Uno de ellos es los datos faltantes. Vemos que hay varias categorías, estas son algunas, son más. Ya lo veremos después en el mando de control, centro de control. El problema de esto es que tendremos que tratarlos de alguna manera que puede o no sesgar el dataset. El otro problema es el sesgo. ¿Qué implica que una variable sea muy asimétrica? En este caso, implica que la mayoría de datos están hacia un lado, en este caso hacia la derecha. Está sesgo hacia la derecha. La mayoría de datos está a la izquierda, el sesgo es a la derecha. Vemos que es duración de llamada. Vemos que la mayoría dura muy poco. Entre 0, 10 segundos, 30 segundos, un minuto, dura muy poco. Pero la otra parte es que dura mucho. Valores significativos, pocos pero significativos, duran demasiado. Hasta casi una hora. Ahora tenemos el tercer problema, o el tercer problema. La distribución de la variable objetivo. Aquí vemos que es muy desigual. Una, que sí es 11% aproximadamente, y que no es 88%. Esto nos puede complicar a la hora de generar un tipo de análisis en esta base de datos. Ahora empezaremos con la fase 2. Iniciando nuestra fase 2, que consiste en fortificar nuestra inteligencia, ejecutamos un protocolo de 2 etapas. El primero, la imputación de valores faltantes. Esto fue una respuesta directa a una pregunta crítica de negocios. ¿Qué riesgo implica decidir con datos incompletos? El riesgo simplemente es tomar decisiones sesgadas, por lo que se aplicó un modelo híbrido de KNN y MODA para asegurar un dataset limpio y completo. La comparación de distribuciones antes y después de la imputación mostró la estructura original de datos fue preservada exitosamente. Esto significa que no introducimos ningún sesgo a nuestros datos, lo que nos permite asegurar que este proceso no hace que tomemos decisiones erradas al momento de hacer análisis. Además, en la segunda fase de este protocolo consiste en una detección de outliers de dos fases. La primera fase consiste en el análisis multivariado, que con la distancia de Mahalanobis no encontró combinaciones anómalas de variables. Sin embargo, el análisis univariado con Z-score encontró 3065 registros con valores extremos en variables individuales, especialmente en aquellas con sesgos ya evidentes, como la duration y campaign. Ahora continuamos con la fase 3. Concluida la fase 2, damos inicio a la fase 3, que radica en el análisis de los datos limpios. Este análisis tuvo dos fases fundamentales, univariado y bivariado. Para análisis univariado se hicieron los siguientes procesos: la prueba de normalidad, la prueba de dispersión, y estas son para numéricas, y para categóricas se calculó la entropía. Aquí podemos ver varios gráficos que nos ayudan para las numéricas.
El análisis de las distribuciones individuales arrojó los siguientes puntos claves. La distribución no es normal. La prueba de normalidad, Shapiro-Wilks y KES fueron contundentes. Ninguna variable numérica sigue una distribución. No sigue ninguna distribución normal. Los p-valores se acercan a cero. Podemos verlo en este, que es un gráfico QQ. Variables como duración, camping y previos presentan un fuerte sesgo positivo. También lo podemos ver aquí, en esta de arriba. Ahora, en medidas de dispersión, la medida de duración muestra la mayor varianza, aproximadamente 49.000, indicando una gran heterogeneidad en la duración de las llamadas. En contraste, Previous es mucho más homogéneo, tiene una varianza de 0.12. Y en variables categóricas realizamos la entropía. El cálculo de la entropía se realiza para ver qué tan variable es. Y esto nos dio una visión precisa de la diversidad informativa. Para ser formalmente precisos, comprobamos que la entropía media contra su máximo teórico. Por ejemplo, para la variable de trabajo, que tiene aproximadamente 12 variables, la entropía máxima posible era 3.58. El valor que medimos fue 2.93, muy cercano a este. Son muy pocas décimas de diferencia. Esto confirma cuantitativamente que trabajo es una variable con alta diversidad y con potencial para la segmentación. En contraste, para la variable Logan, con 3 categorías, muchas menos categorías, la entropía máxima es 1.58, mientras que nuestro valor medido fue tan solo 0.61, confirmando su baja capacidad predictiva individual debido a la dominancia de una de sus categorías. Es decir, si yo elijo una categoría al azar de Logan, sé con casi una seguridad de que me va a salir una. La mayor predominancia. ¿Qué podemos concluir con todo esto? La falta de normalidad es una buena noticia. Suena raro, pero confirma que el comportamiento del cliente no es aleatorio y que existe algún patrón definido a explotar. La alta variabilidad de duración sugiere que la calidad de duración de la llamada es un factor diferenciador clave, y la diversidad de trabajo y educación las posiciona como variables excelentes para la segmentación de los clientes. Ahora damos inicio con bivariado. Continuando con el análisis bivariado, en este paso se ejecutarán las siguientes análisis clave: cálculos de correlación de Pearson, Spearman y Kendall, pruebas de hipótesis testadas en chi cuadrado y Human de Whitney, y por último, la evaluación de asociación con la variable objetivo. Los resultados de este análisis son los siguientes. Para la prueba de Human de Whitney, entre numéricas y la variable objetivo, confirmó que todas las variables numéricas tienen distribuciones significativamente diferentes entre los clientes que aceptaron sí y los que dijeron no. Eso significa que hay p-valores menores a 0.05. Ahora bien, hablando de las variables categóricas, la prueba de chi cuadrado muestra una asociación significativa para 8 de las 10 variables categóricas con la variable objetivo. Las más influyentes son Outcome, que es el resultado anterior, y Contacto y Mont. Ahora bien, hablando de la fuerza de asociación calculada en el cuaderno de Python, clasifica Duration como la variable con la asociación opositiva más fuerte. Las variables macroeconómicas como M-bar rate, Eurobiom 3M y Energy Employed y P-days muestran una asociación negativa, moderada. Esto nos permite decir que la evidencia es clara. El éxito de una campaña no es casual. Factores como la duración de la llamada, el historial del cliente, que es Outcome, es un predictor potente. Eso permite pasando un marketing masivo a uno dirigido, enfocando los recursos en las interacciones y perfiles con mayor probabilidad de conversión. Ahora bien, estos dos análisis nos permiten dar unas pistas hacia donde queremos encaminar nuestra operación. Una pregunta para guiar este siguiente paso fue: ¿qué variables explica mejor la variable objetivo? Seguimos con ello. A partir del análisis consolidado emergieron 3 patrones irrefutables. Esta es nuestra primera pista clave. Se encontró al analizar el factor tiempo la variable P-days, que mide los días desde el último contacto. Como podemos observar en la distribución de la izquierda, la gran mayoría de nuestros fracasos se concentran en el valor 9.99. Aquí.
que representa clientes nunca antes contactados, es decir, la mayoría de clientes que nunca fueron contactados dicen que no. Sin embargo, en la distribución de la derecha, esta, la de éxito, emerge una segunda concentración densa y estadísticamente significativa en la parte de abajo, este cosito chiquito. Bueno, bastante significativo. Esto representa lo que denominamos la ventaja de oportunidad. La probabilidad de éxito aumenta drásticamente cuando recontactamos a un cliente en un corto periodo tras una campaña anterior. Esta diferencia no es una casualidad, está validada estadísticamente con la prueba de Mann de Whitney con un p-valor inferior a 0.05. Hemos descubierto nuestra primera palanca estratégica, el timing. La pista sobre el timing nos llevó directamente a nuestro segundo descubrimiento, el canal de ataque. La segunda pista se refiere al método de comunicación, es decir, si contactar por celular o por teléfono. Como demuestra nuestra evidencia visual en este gráfico, la tasa de éxito al contactar a un cliente por celular es significativamente superior a la de un teléfono fijo. Lo podemos ver aquí arriba. Esta es la de sí y esta es la de sí. Sí por celular, sí por teléfono. Vemos que es casi el doble. La diferencia en proporción del éxito es notorio y representa una de las palancas más claras que hemos identificado. Esta fuerte asociación no es solo una observación, no es una observación casual, está validada estadísticamente con la prueba chi cuadrada, con un p-valor inferior a 0.001. La conclusión es irrefutable. El canal móvil no es simplemente una opción, es un multiplicador de efectividad. Estamos invirtiendo recursos importantes, estamos gastando dinero necesariamente en una campaña que no da tantos frutos. Por eso recomendamos invertir más en el contacto por celular. A pesar de que la variable del teléfono se pueda ver afectada en esta campaña, recibiremos menos si por esta campaña la prueba anterior indica que vale la pena correr ese riesgo. Ahora vamos con la tercera pista. Pero el mejor canal en el momento perfecto funciona si no es con la persona correcta. Y eso nos lleva a la pista final, la más importante, la identificación de nuestro cliente dorado. Esta pista reside en el historial del cliente, específicamente en la variable p-outcome. Como pueden ver en el gráfico, la tasa de conversión para clientes que ya han tenido éxito en campañas pasadas es abrumadora, como se ve en estos segmentos, superior a la de cualquier otro segmento. Esta asociación no es una simple observación, está validada estadísticamente con la prueba de chi cuadrado con un p-valor prácticamente de cero. La conclusión es definitiva. El mejor predictor de un sí futuro es un sí pasado. No son solo clientes, son un segmento de altísimo valor que hemos estado ignorando. Hemos identificado a nuestro cliente dorado. Ahora damos paso a nuestra fase 4. Iniciando nuestra fase 4, finalmente procedemos a la selección de variables. Respondiendo a la pregunta clave de esta etapa, ¿qué variables son redundantes? El análisis de factor de inflación de varianza BIF por sus siglas identificó una severa multicolorialidad entre las variables macroeconómicas con valores superiores a 30, haciéndolas redundantes. Esto nos lleva a la justificación de descarte. Al ser redundantes, se recomienda eliminar al menos dos de estas variables para evitar ruido en el modelo. Por tanto, las variables que más aportan información accionable son las palancas, que controlamos, el timing estratégico, que es P-Days, el canal de comunicación, Contact, y el historial con el cliente, que es P-Outcome. Descartar variables no significativas simplifica el monitoreo y enfoca los recursos en los factores que realmente impulsan el éxito. Ahora vamos a continuar con esta fase 5. Continuando con nuestra operación, hemos llegado a una de las fases más importantes, la fase 5, que consiste en la sala de mando interactiva, realizada en Power BI, que reúne las métricas, los análisis y los estadísticos de toda la data. 001, ahora estamos en el panel de control. Vamos a dividimos el panel de control en 4 módulos diferentes, univariado y bivariado, antes y después, y resultados de imputación y tratamiento de atípicos. Bueno, aquí haremos las gráficas de la data cruda antes de cualquier proceso y haríamos rápidamente entre cada una de ellas. Vamos a mirar que acá podemos ver la categórica, su entropía, además de que si elegimos podremos ver qué porcentaje equivale ese, la entropía máxima para poder clasificarlo de mejor manera,
Esto también se edita dependiendo de lo que elija el segmentador. Volviendo a lo numérico, más o menos lo mismo, tenemos las principales, además de un boxplot, diagrama de barras, de distribución de densidad y este que nos ayuda a mirar normalidad. El segmentador también nos ayuda a elegir cuál queremos ver. Ahora, yendo a la categórica versus categórica, es todas las categorías versus la variable sí sobre la variable objetivo y con su distribución de no y sí, donde se concentra más, además de su tasa de éxito. Aquí abajo vemos las más fuertes, las correlacionadas más fuertes, además de acá por la prueba chi cuadrado, y aquí vemos el que elijamos nosotros, cuál es su p-valor por chi cuadrado. Ahora en numérico versus numérico, podremos comparar las correlaciones de Spearman y de Kendall de las variables que nosotros elijamos. Como vemos también se edita, eh, apenas nosotros elegimos acá, se edita el de acá. Acá se colocan las correlaciones más altas, casi siempre las que obtuvimos fueron positivas. Ahora categórica versus numérica, contra la variable objetivo que es y. Aquí podremos ver su prueba de valor, además de su distribución de densidad y cómo se ve en boxplot, además de las pruebas de valores más altas. También funciona con el segmentador. Ahora vamos a los resultados de imputación. Podremos ver antes y después de la imputación y cuáles fueron las categorías que más valores faltantes tienen. Podremos ver que acá es default y además su entropía y cómo se ve afectada. La que mayor se ve afectada es en default porque quitamos literalmente una categoría cuando solo eran tres y esto se ve muy afectado porque ahora ya no hay tres categorías y una un poquito, sino solo hay una categoría bien grande. Ahora en tratamiento de atípicos podemos ver antes y después en boxplot y sus estadísticas esenciales. También se ve el diagrama de densidad para ver mejor cómo se ve la winsorización. Ahora en bivariado univariado data limpia será lo mismo que en data cruda, pero pues con la data limpia tendremos las mismas características, eh, categórica, univariado, numérica, y en cada una de las secciones tendremos lo mismo. La única diferencia es que ahora trabajamos con la data limpia. Esto puede ser para proyectos futuros para poder verificar algunas cosas. Volviendo a nuestra sala de control, la inteligencia recolectada nos permite emitir las directivas finales. Estas son las tres órdenes de emisión que transformarán nuestras campañas. Primero, activar el programa cliente dorado. Debemos diseñar una estrategia de marketing prioritaria para ese segmento de altísimo valor que ya ha confiado en nosotros. Segundo, priorizar el canal móvil. Nuestros mejores recursos deben ser asignados al canal de comunicación que ha demostrado ser el más efectivo. Tercero, implementar campañas de ventana de oportunidad. Es imperativo establecer protocolos para recontactar de forma ágil a los clientes con los que hemos hablado recientemente, aprovechando ese momento de máximo impacto. Ahora vamos a dar un resumen de toda nuestra operación hecha por el agente 001 y el agente 007. En resumen, la operación MacPato ha sido un éxito. Iniciamos con un dataset crudo, con ruido y preguntas sin responder. A través de un protocolo riguroso, la transformamos en una inteligencia limpia y fiable. De esa inteligencia extrajimos pistas claras y accionables que nos llevaron a una conclusión estratégica. Debemos enfocarnos en la calidad de la interacción, el canal correcto y el historial del cliente. Finalmente, hemos materializado esta estrategia en una herramienta dinámica. Hemos pasado de los datos a la inteligencia y de la inteligencia a la acción. Es un placer haberlo servido en esta operación. Se despide el agente 007 y el agente 001.